Bienvenidos al universo de Radiación Alfa, donde la ciencia ficción deja de ser ficción. Si disfrutan de las historias de ciencia ficción y terror, suscríbanse, denle like y comenten desde dónde nos ven. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te causará pesadillas. La radiación es una fuerza ambivalente, capaz de curar el cáncer y de generar la energía que ilumina nuestras ciudades. Es también una espada de doble filo. Invisible, inodora e indolora, puede penetrar en lo más profundo de nuestras células, reescribiendo el código de la vida, causando mutaciones, enfermedades terminales y una muerte lenta y agonizante. Sus riesgos son incontables, desde quemaduras severas hasta daños genéticos irreparables que se transmiten a la descendencia. Pero en el oscuro sótano de la historia de la ciencia, algunos vieron la radiación no como un riesgo, sino como una herramienta de control y experimentación. Esta vez te traigo 10 pruebas reales con radiación realizadas en personas sin su permiso, experimentos que terminaron en algo terrible. Los niños del desayuno, MIT y Quaker Oats. Años 1946 a 1956. Este caso es uno de los más infames por su crueldad y por la vulnerabilidad de las víctimas. Los niños del desayuno fueron jóvenes con discapacidades mentales que, sin el consentimiento de sus padres o el suyo propio, fueron alimentados con papilla de avena Quaker Oats enriquecida con trazadores radiactivos de hierro y calcio. El objetivo del experimento, financiado por el Comité de Energía Atómica de Estados Unidos y MIT, era estudiar cómo el cuerpo humano absorbía nutrientes, utilizando a estos niños como sujetos fáciles. Se les dio avena que contenía pequeñas dosis de radioisótopos, principalmente hierro 59 y calcio 45. Aunque las dosis eran bajas, eran suficientes para ser detectadas y trazadas. Los niños, al ser institucionalizados, no tenían voz. Muchos sufrieron daños a largo plazo, incluyendo un mayor riesgo de cáncer y leucemia, sin que nadie fuera informado del experimento. Es un oscuro recordatorio de cómo la búsqueda de conocimiento puede pisar la ética y la humanidad. El experimento de Cincinnati, cuerpo completo, años 1960 a 1970. Entre 1960 y 1971, pacientes con cáncer avanzado, muchos de ellos afroamericanos y de bajos recursos, sin saberlo, fueron sometidos a irradiación de cuerpo completo. El doctor Eugene Sanger y su equipo, financiados por la Agencia de Defensa de Misiles, argumentaban que buscaban entender los efectos del mal de la radiación para proteger a los soldados en caso de una guerra nuclear. Sin embargo, no informaron a los pacientes sobre la verdadera naturaleza ni los riesgos extremos del tratamiento. Se utilizaron máquinas de cobalto 60 para administrar dosis masivas de radiación a los pacientes. Aunque ya estaban enfermos, muchos empeoraron drásticamente, sufriendo náuseas intensas, vómitos, pérdida de cabello, sangrado interno y finalmente una muerte acelerada y agonizante. Los pacientes fueron tratados como cobayas, monitoreados por sus reacciones a la radiación, en lugar de ser tratados por su enfermedad. La cura era en realidad una sentencia de muerte disfrazada de investigación.
Los prisioneros del testículo, Oregon y Washington, años 1963 a 1971. En este horrendo experimento, más de 130 reclusos en Oregon y Washington fueron sometidos a irradiación de sus testículos a cambio de $5 a $25, una suma considerable para un prisionero, o la conmutación de sus sentencias. Lo que no se les dijo es que el daño sería irreversible. El doctor Carl Heller, con fondos del Departamento de Energía de Estados Unidos, quería estudiar los efectos de la radiación en la producción de esperma y la función reproductiva humana. Los prisioneros fueron expuestos a dosis de rayos X que variaban entre 100 y 600 rads directamente a sus gónadas. Algunos sufrieron atrofia testicular, esterilidad permanente y un riesgo significativamente mayor de cáncer. Como compensación, muchos recibieron vasectomías para asegurar que no pudieran procrear hijos con posibles mutaciones genéticas. Las esposas de algunos prisioneros incluso fueron sometidas a análisis de muestras para medir el impacto genético. Se les robó su dignidad, su fertilidad y su futuro, todo por una investigación que consideraba a los presos como material desechable. Las inyecciones de plutonio, hospitales de Estados Unidos, años 1945 a 1947. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el apogeo del Proyecto Manhattan, científicos del Comité de Energía Atómica ACE realizaron uno de los experimentos más secretos y mortales. A 18 pacientes, muchos de ellos con diagnósticos erróneos o enfermedades crónicas, sin su conocimiento ni consentimiento, les inyectaron dosis de plutonio sin su conocimiento ni consentimiento. El objetivo era estudiar cómo el cuerpo humano absorbía y excretaba el plutonio, información vital para la fabricación de armas nucleares. Los plutonio utilizado fue plutonio 238 y plutonio 239, isótopos altamente radiactivos con una vida media de miles de años. Las inyecciones, aunque pequeñas, causaron un daño celular masivo. Los pacientes que ya estaban débiles experimentaron un rápido deterioro de su salud, sufriendo necrosis tisular, daño renal severo y en muchos casos muertes prematuras atribuidas a sus enfermedades preexistentes. Sus cuerpos fueron monitoreados y tras su muerte, sus tejidos y órganos fueron analizados minuciosamente, convirtiendo sus cadáveres en objetos de estudio. Los vientres resplandecientes, mujeres embarazadas, años 1945 a 1947. En un macabro experimento llevado a cabo por el Departamento de Nutrición de la Universidad de Vanderbilt, 820 mujeres embarazadas, en su mayoría pobres y con poca educación, recibieron un cóctel vitamínico que en realidad contenía un isótopo radiactivo de hierro. El propósito era estudiar la absorción de hierro en mujeres embarazadas y el desarrollo fetal. Ninguna de las mujeres dio su consentimiento informado ni fue advertida de la naturaleza radiactiva del suplemento. El cóctel contenía hierro 59, un emisor beta y gamma. Aunque la dosis era considerada baja por los investigadores, el impacto en un feto en desarrollo era catastrófico. Muchas de las mujeres sufrieron abortos espontáneos, nacimientos de niños con malformaciones congénitas o cáncer en la infancia. Las madres mismas experimentaron problemas de salud a largo plazo, incluyendo cánceres y leucemia, sin saber nunca la verdadera causa de sus tragedias.
Este experimento fue un crimen contra la vida antes de nacer y una traición a la confianza médica. Las pastillas radiactivas. Proyecto MK Ultra. Cárceles. Años 1950-1970. Conexión con experimentos de radiación. Aunque MK Ultra es más conocido por sus experimentos con drogas y control mental, algunos de sus proyectos paralelos, financiados por la CIA, implicaron el uso de radiación en personas sin su consentimiento. En diversas cárceles e instituciones, reclusos y pacientes mentales fueron sujetos a una serie de tratamientos que a menudo incluían la administración de sustancias desconocidas, algunas de las cuales se sospecha que contenían isótopos radiactivos para estudiar sus efectos neurológicos o fisiológicos. Se cree que se usaron pequeñas dosis de cesio-137 o estroncio-90, isótopos comunes en la época, mezclados en alimentos o bebidas o administrados como pastillas para el dolor o sedantes. El objetivo era entender cómo la radiación afectaba el comportamiento, la memoria, la capacidad de resistencia al interrogatorio. Los sujetos sufrieron un deterioro cognitivo, trastornos del comportamiento y enfermedades crónicas sin explicación. Sus cerebros y cuerpos fueron alterados por una agenda secreta, convirtiéndolos en sombras de lo que una vez fueron, un testimonio silencioso de la crueldad en la búsqueda del control. El proyecto Sunshine, cadáveres infantiles, años 1950-1960. El proyecto Sunshine fue uno de los experimentos más perturbadores de la Guerra Fría, aunque no implicó radiación directa administrada a personas vivas. En cambio, se recolectaron miles de muestras de tejidos y huesos, especialmente de bebés y niños fallecidos en todo el mundo, sin el permiso de sus padres. El objetivo era medir la cantidad de estroncio-90, un subproducto de las pruebas de armas nucleares que se acumulaba en los huesos humanos. El estroncio-90 se comporta químicamente como el calcio, depositándose en los huesos y aumentando el riesgo de cáncer de huesos y leucemia décadas después de las inyecciones. Los cuerpos de los niños, algunos de ellos tan jóvenes como recién nacidos, fueron profanados en morgues, hospitales y funerarias para obtener estos datos. Se utilizaron bisturíes y sierras para extraer fémures y otras partes óseas. Aunque no se les administró radiación, la falta de consentimiento y el uso de los restos de los inocentes para una agenda de guerra nuclear fue una violación atroz de la dignidad humana y un acto macabro de investigación. Los pacientes de torio, hospitales de Estados Unidos, años 1930-1950. Antes de la Segunda Guerra Mundial y los peligros del plutonio se conocieran ampliamente, otro elemento radiactivo se utilizaba de forma imprudente. Cientos de pacientes, muchos de ellos sin su conocimiento, recibieron inyecciones de dióxido de torio, conocido comercialmente como Torotrust, para agente de contraste para radiografías. Aunque el torio ofrecía imágenes de rayos X excepcionalmente claras, es un emisor alfa y permanece en el cuerpo de por vida, depositándose en el hígado, el vaso y la médula ósea. Los médicos de la época no comprendían plenamente los riesgos a largo plazo o simplemente los ignoraron. Los pacientes expuestos a Torotrust aumentaron dramáticamente la incidencia de cáncer de hígado, leucemia y otras enfermedades relacionadas con la radiación décadas después de las inyecciones. La radiación interna constante dañaba las células lentamente, como un veneno de acción retardada. Muchos de estos pacientes murieron por enfermedades que eran directamente atribuibles a este tratamiento médico imprudente, un legado fatal de la ignorancia o la negligencia.
El proyecto Tritio en el agua, proyecto 112, Shipboard Hazard and Defense, años 1962-1974. El proyecto 112 fue una serie de pruebas encubiertas realizadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para evaluar la guerra biológica y química. Aunque gran parte se centró en agentes químicos, una de las fases más oscuras, llamada Shipboard Hazard and Defense, involucró la dispersión de materiales radiactivos simulados, incluyendo tritio, en las líneas de suministro de agua de barcos de la Marina. Los marineros a bordo, sin saberlo, bebieron agua contaminada. El tritio es un isótopo de hidrógeno radiactivo que se incorpora fácilmente al agua y, por lo tanto, al cuerpo humano. Aunque se argumentó que las dosis eran bajas, la exposición continua y sin conocimiento causó un daño interno significativo a los miles de marineros implicados. Muchos desarrollaron cánceres raros, enfermedades autoinmunes y problemas reproductivos en años posteriores. La Marina ocultó la verdad durante décadas, negando las enfermedades de los veteranos, los cuales habían sido usados como conejillos de indias en sus propios barcos de guerra, en medio del vasto e indiferente océano. La Clínica de Rayos X, múltiples localizaciones, años 1930-1960, prácticas continuadas hasta los 70s. Este no fue un experimento único, sino una práctica generalizada y prolongada, que en retrospectiva se convirtió en una atrocidad a gran escala. Durante décadas, antes de que se comprendieran plenamente los peligros de la radiación, se utilizaban máquinas de rayos X con una imprudencia asombrosa para tratar una variedad de afecciones médicas que iban desde el acné hasta el agrandamiento de las amígdalas, pasando por el pie atleta y la depilación. Muchas clínicas de belleza incluso ofrecían rejuvenecimiento con rayos X. Cientos de miles de personas, incluyendo niños, fueron sometidas a dosis repetidas y a veces muy altas de radiación de rayos X. Los aparatos eran rudimentarios y no había protección adecuada. El rayo X se veía como una cura milagrosa. Décadas después, estas personas desarrollaron una serie de cánceres, incluyendo cáncer de piel, tiroides, cabeza y cuello, así como cataratas y otros problemas crónicos. Fue un holocausto silencioso de la radiación en la propia sala del doctor. Una prueba masiva y no consensuada de los efectos a largo plazo de una tecnología mal comprendida. El daño no fue instantáneo, sino una sentencia de muerte lenta y dolorosa que se manifestó años después. ¿Conocías estos experimentos? ¿Qué te pareció el precio que pagaron estos inocentes? Hemos visto cómo la ciencia despojada de su brújula moral se convierte en un arma de terror invisible. No son naves espaciales ni invasores de otros planetas. Los monstruos de esta historia vestían batas blancas y hablaban de progreso. La radiación no solo quemó sus cuerpos, sino que dejó una escariz permanente en la historia de la medicina. Juzga tú mismo si los avances que disfrutamos hoy justifican el sacrificio silencioso de quienes nunca pudieron decir no. Al final del día, lo más terrorífico no es lo que brilla en la oscuridad, sino lo que la humanidad es capaz de hacerle a los suyos bajo la luz del laboratorio.